Estamos de regreso en Hoy es Noticia con noticias del ámbito político porque quedan ya muy pocos días, 13 días para la elección presidencial que se sigue calentando el ambiente. Estamos con Colomba Eichholz porque anoche conocimos un video de la candidata Evelyn Matei que no le gustó ni a los propios, ni al comando de José Antonio Kast, ni Janet Jara, ni al gobierno. Así es, a los propios quizás un poco más, por lo menos en el comando de Matei. Pero decían, había división. Sí, había división por la forma, por el video, por la letra, pero consiguieron, decían hoy día en el comando, lo que ellos pretendían, que finalmente también es distanciarse, por ejemplo, de José Antonio Kast y de Janet Jara, pero también obviamente que se hable de su candidatura, que es lo que está logrando. Es un video bastante ya conocido, tiene incluso 720.000 visitas ahora, Mati, en YouTube, 400.000 visitas, por ejemplo, en su publicación en X, así que se consigue finalmente el objetivo, que es que estén hablando de la candidata presidencial Evelyn Matei. Se ha posicionado entonces durante esta jornada en el debate político, como tú lo decías, Mati, porque todos los candidatos presidenciales, o por lo menos algunos de ellos, Johannes Kaiser, Janet Jara y José Antonio Kast, se han referido a la letra de esta canción, que es una canción que no solamente apunta a distanciarse de las posturas de José Antonio Kast y Janet Jara, pero también a criticar al gobierno directamente. De hecho, hace varias críticas sobre, por ejemplo, el sistema de salud de la actual administración. También, por ejemplo, que incluso el presidente se pudo comprar una casa propia durante esta administración, pero los chilenos se ven sumidos al crimen organizado y también a la dificultad de conseguir, ¿no es cierto?, lo que es una vivienda. Y también, por ejemplo, hacía alusión a diferentes momentos de la actual administración, como por ejemplo lo fue contrataciones de amigos cercanos del presidente Gabriel Boric. Hace alusión de hecho a una de las embajadas de nuestro país en el exterior, y así también una serie de comentarios, letras y momentos de la actual administración que Evelyn Matei salió a criticar, que tuvo respuesta obviamente en La Moneda. Pero antes de eso tuvo más respuesta o más revuelo este videoclip y también la letra de la canción en la candidatura de José Antonio Kast. Reaccionó, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano y el propio candidato del Partido Republicano y Social Cristiano en Radio Universo más temprano esta mañana. ¿Por qué? Porque la letra apunta directamente a José Antonio Kast. Dice: un buen presidente no puede presentar solo un plan de emergencia, haciendo alusión claramente, ¿no es cierto?, al candidato José Antonio Kast. Y dice, bueno, se tiene que tener un proyecto, un líder contundente, tiene que tener un proyecto a futuro antes solucionando los problemas del presente. Y eso, claro, no cayó bien en el Partido Republicano. Lo cierto es que decían que hay que aunar fuerzas. Ya estamos a pocas semanas, a menos de 2 semanas de la elección presidencial, pero a pocas semanas de que todo el sector de la oposición eventualmente se tenga que coordinar tras una candidatura, que en este caso podría ser Evelyn Matei, podría ser José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, como ellos mismos los han dicho, pero que justamente estos comentarios, estas canciones no aportan en ese sentido. Y José Antonio Kast, de hecho, había dicho hoy día en Radio Universo que ayer por la noche, cuando se publica este video, él lo vio, lo escuchó, lo encontró fome. Encontró que la música era mala porque dijo que él los invitaba a escuchar la música de él, porque era mucho mejor. Bueno. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones del candidato. Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos. Hasta mis hijos, que no son políticos, me dicen: ¡ay, que está buena la música! ¿Quiénes son los creativos? ¿Y el fondo de la crítica? Mala. Yo creo que cometió un tremendo error. O sea, lamento que haya caído en esto. ¿Rompe a 12 código días. Evelyn Matei con esto? ¿Rompe código Evelyn Matei con esto? O sea, creo que se hace un daño ella misma, y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la Continuidad. Es que se equivoca. Totalmente. Y lo lamento. Nosotros le hemos dicho, yo le he planteado a todas las personas que me colaboran en el equipo, a los dos partidos, que no enganchemos con esto. Es como enganchar con el presidente de la República en lo que está haciendo hoy día. Bueno, fome ahí decía José Antonio Kast que finalmente, y hablando más sobre las estrategias políticas, el candidato decía que Evelyn Matei lo que debería hacer es apuntar a, por ejemplo, las falencias que tuvo, en su opinión, la candidata presidencial Janet Jara ocupando el cargo de ministra del Trabajo, ya que Evelyn Matei también ocupó el mismo cargo, así que podía ser, por ejemplo, una buena estrategia para distanciarse de las posturas que tiene la oposición con Janet Jara, que es lo mismo que ya viene haciendo por un buen tiempo el candidato José
Antonio Kast ha también dicho en varias ocasiones que Janet Jara es la candidata de la continuidad, y es lo mismo que ahora también Evelyn Matei dice en reiteradas ocasiones en esta canción. Ahora, ¿a qué público le está hablando Evelyn Matei? Porque por el lenguaje, por la música, apunta a este público, este lector joven, que es el que, de acuerdo a las encuestas, estaba muy alejado de su candidatura. Lo consigue, ¿por qué lo hace en medio de esos containers? ¿Se dio alguna explicación un poco más de la estrategia? Salió ahora al comando, por ejemplo, Paula Daza, vocera del comando, decía que fue, además de la grabación de la canción, del mensaje que querían entregar, fue una buena instancia también para que Evelyn Matei pudiera conversar con los jóvenes, y justamente como tú lo señalabas, Mati, es ahí una generación débil para la candidata Evelyn Matei. Dicen que lo consiguió porque los jóvenes, efectivamente, al usar todo el tiempo las redes sociales, muchas veces incluso para informarse, tener, por ejemplo, este video en TikTok, lo que puede ser X, YouTube, da más visualizaciones, y con eso también los jóvenes van conociendo un poco más este lado de la candidata. Paula Daza decía, ya aprendimos, había que soltarnos, quizás. Pucha, pero faltan 13. Faltan poco tiempo. Pero tuvo esto también reacciones de la candidata Janet Jara, como decía, finalmente a la abanderada del oficialismo. Lo que pretende hacer esta canción es vincularla con el actual gobierno. Dice también en varias ocasiones en esta canción que es la candidata de la continuidad, del mismo mensaje que ha entregado José Antonio Kast. Estaba nuestra colega Macarena Román, de hecho, hoy día en un punto de prensa con Janet Jara. Janet Jara dijo que no había visto el video, y es por eso que ahí Macas le mostró justamente la Maca el video a la candidata. Así que pasemos también a revisar el momento cuando la candidata ve ese video y los comentarios posteriores que vinieron luego de ello. No, claramente no es Jara. Es lo primero que voy a decir. Y claramente yo no soy Matei. Yo tengo en mi perspectiva de gobierno la centralidad puesta no en disputarme un sector político como lo está haciendo Kast, Kaiser y Matei, sino que pensar en el bienestar de los chilenos. La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector. Viene autodestructivamente, mostrando nula capacidad de gobernabilidad y ponerse de acuerdo. Por el contrario, la alianza que a mí me toca encabezar está pensando en cómo resolvemos los problemas de las chilenas y los chilenos. Así que lamentablemente no he tenido tiempo de ver el video, aunque no puedo negar que ya me está entrando el bichito. Bueno, y decía que le picaba un poco el bichito para poder ver ese video. Ahí nuestra colega Macarena se lo mostró. Y la opinión que tuvo es que finalmente, como decían sus declaraciones, hay una pelea en la oposición por quién finalmente va a ser el líder. Mucho se hablaba también ayer en Mati, en el debate de las radios, que planteaban hartos periodistas y también miembros del comando de Janet Jara, que ese debate en particular, y el debate también que va a suceder el lunes de Anatel, finalmente es un debate de primarias de la derecha, ya que no tuvieron esa instancia. Así que también ahí decía Janet Jara, en la que ella tiene un rol estrategia prácticamente de espectadora. Claro, porque finalmente también las encuestas indican que va a pasar a la segunda vuelta, no tiene que arriesgar tanto, mientras que obviamente por lo menos Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Kast tienen que ahí también plantear sus diferencias para que el elector sepa por cuál de ellos tiene que votar o prefiere votar. Ahora, Johannes Kaiser también estaba hoy día desplegado, tenía una actividad temprano en la mañana, también justamente se le muestra este video, no lo había visto, ve casi toda la parte cuando Evelyn Matei habla de José Antonio Kast, y obviamente también tuvo comentarios sobre esta canción. Pasemos a revisar. Bueno, está claro que no lo escribió Gabriela Mistral el verso, eso es lo primero. En segundo lugar, yo soy más de metal, no necesariamente de este tema. Yo personalmente no es de mi gusto, pero tendrá su mercado. Bueno, a mí me cae muy bien, Evelyn, tengo buenas relaciones con José Antonio, evidentemente que ahí hay un cruce, pero creo que los únicos extremistas aquí efectivamente es Jara. Su gobierno, la gente que la respalda, su partido es un partido profundamente extremista, y creo que no debiese equipararse, no debiese caer en el error, no debiese equipararse a José Antonio con una organización como el Partido Comunista, que incluso fue financiada por Chávez. No. Igual veíamos risas de Johannes Kaiser al principio con este video. Sí, bueno, sí, tampoco es tan grave. Ahora, coincido con él. Gabriela Mistral no escribió. No, bueno, nos preguntábamos también sí, que quizás puede haber sido la inteligencia artificial. Hay que preguntar de todas maneras eso, porque había poca rima. Pero la inteligencia artificial, créeme que da la rima.
No, Pero ahí el no. contenido se logró, por lo menos. Estaban planteando justamente la crítica, no solamente a Janet Jara, no solamente a José Antonio Kast, sino a el gobierno. Y el gobierno, la verdad, no se rió con este video. No Nadie. se rió para nada con este video. Camila Vallejo fue muy tajante cuando también se le pregunta sobre esto en La Moneda. Habían visto de todas maneras el video en el Palacio, pero justamente Camila Vallejo decía que esto finalmente no aporta en el debate, muestra también que hay una falta de ideas, una falta de propuestas en la candidatura de Evelyn Matei, y que también daña la institucionalidad, porque justamente se emplaza, o por lo menos se hace alusión directa al presidente Gabriel Boric en diferentes situaciones, como decía, durante su administración. Hay varios recortes de prensa de la televisión de varias noticias, y es por eso que también, según la ministra, no aporta a respetar, ¿no es cierto?, el cargo del presidente que ellos mismos después, en este caso Evelyn Matei, quiere ocupar. Entonces, no se entiende, decía la ministra. Así que también revisemos esas palabras harto más serias que las de Johannes Kaiser, que eran un poco más en tono de risa. Más allá del video, creo que el llamado que hemos hecho como gobierno hace bastante rato es afrontar el debate electoral, el debate público, democrático, de la manera más respetuosa posible, con un nivel mayor, ¿no? Las ofensas, los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas. Cuando se llega a los ataques personales, a las descalificaciones, más a una institucionalidad que es sumamente importante y respetada en nuestro país como la institución presidencial, lo único que da cuenta es de la degradación del debate y de la pobreza de las ideas. Y no queremos eso para nuestro país. Un tono mucho más duro, decía, ¿no es cierto?, opuso la ministra vocera sobre este video por claramente las críticas que están también en esta canción. Dura aproximadamente 3 minutos y tiene harto contenido, Mati, como lo decíamos, que es lo que también quieren proyectar desde el comando de Evelyn Matei. No solamente críticas, también propuestas de la candidata presidencial que van justamente unidas a las críticas. Por ejemplo, en materia de vivienda y casa propia, critica al presidente que también pudo adquirir una casa propia durante esta administración, pero también ahí une ese tema con la propuesta que ella tiene en esa materia. Ahora también decía, por ejemplo, en una actividad de La Moneda durante esta jornada, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que justamente, Mati, la idea que tenía el comando es apuntar, ¿no es cierto?, a los jóvenes, y también decía que es un ambiente de la candidata que se le puede ver más distendida, más relajada, y apuntando obviamente a ese público. Así que también revisemos las declaraciones del diputado. Yo creo que Evelyn Matei está hablando de 3 cosas que son relevantes. Primero, que hay que mirar para adelante. Yo le aliento a todos a que no nos entorpezcamos de las cosas que no nos unan. Segundo, hay que contarle al país cuáles son los atributos que uno tiene para comandar y para dirigir el país. Y lo tercero que yo le diría es que hay un esfuerzo genuino de Evelyn Matei de hablarle a los sectores jóvenes que desafortunadamente muchas veces están bastante tentados a votar por la izquierda radical porque no encuentran una expresión de derecha que los entusiasme. Y por lo tanto, yo veo en eso un esfuerzo genuino de Evelyn Matei que creo que va en dirección de apuntar a esos públicos y a los sectores jóvenes del país. Yo la verdad que en esto entiendo que la política tiene que ver también con marcar las diferencias. Nosotros vamos a pelear siempre con la izquierda en aquellas cosas que le hacen mal al país. Bueno, apuntar a los jóvenes, algo que de todas maneras, Mati, por ejemplo, el candidato José Antonio Kast ha hecho bastante bien, no solamente en esta candidatura. Obviamente la construcción, la afiliación con los jóvenes es difícil, es un trabajo que hay que ir haciendo en las candidaturas. José Antonio Kast la hizo con mayor énfasis la candidatura pasada. Recordemos que también hacía videos más bien divertidos en TikTok con sus hijos, y es algo que también hoy día trata de hacer Evelyn Matei para también poder, como decía el diputado Diego Chalper, poder obtener ese voto de los jóvenes que ahí está todavía en disputa. Claro, podría haber interactuado un poco. Sí, un poco serio. Bailado. No, Paula no sé. Daza decía que justamente los bailarines querían que Evelyn bailara, sacara los Interactuar pasos, con pero él, costó. sí. No, bueno, está bien. Pero bueno, ha dado que hablar. No supimos por qué lo quiso hacer en el puerto con container, no. No supimos el motivo, la verdad, no se me ocurrió De la preguntar. Voy a locación. preguntar en el comando por qué la locación, pero de todas maneras ahí se nota que los bailarines jóvenes y también la letra era intencionada. Bien, Colomba, muchísimas